El lunes de la pasada semana, el día 2, el ministro de Justicia visitaba Extremadura y presentaba en Badajoz, con el acompañamiento del presidente de la Junta, el alcalde de Badajoz y demás autoridades, los planos de lo que se viene llamando a niveles populares el nuevo Palacio de Justicia de Badajoz. En temas presupuestarios tiene una denominación más técnica, NJ, Nuevo Espacio Judicial en Badajoz. Yo creo que fue una nueva burla del gobierno del Partido Popular, tanto del señor Rajoy como del señor Monago, a los extremeños y concretamente a los pacenses, porque, según voy a relatar, vemos que no hay voluntad política de hacer un Palacio de Justicia en un tiempo prudencial. Nos asombra que a estas alturas, desde 2009, todavía el Ayuntamiento no haya hecho los definitivos informes urbanísticos correspondientes. En el presupuesto de 2015, que se aprueba en el Congreso de los Diputados, viene 0 euros para esta inversión. 0 euros. En el Senado, cuando se debaten los presupuestos, el Grupo Socialista presenta una enmienda para que se pongan en esta inversión 1,5 millones de euros. Inmediatamente después, el Grupo Popular presenta una enmienda para que se pongan 300.000 euros. Ya para inversión, para poder licitar la obra. ¿Qué es lo que aparece? Definitivamente en el año 2015. Pero es que en la proyección que el propio Gobierno y en los presupuestos aprobados hace para los años siguientes, habla de 1 millón de euros más en el 2016, de 1.800.000 en el 2017 y de 5 millones en el 2018. Eso haría pensar, según los datos del propio Gobierno, que todavía faltaría 10 millones de euros para terminar eso. Y si en el 2018 solamente tienen esto previsto, nos podríamos ir perfectamente al 2028 a este ritmo. ¿Qué queremos decir con esto? Simplemente queremos desenmascarar una vez más la propaganda, la burla que supone el venir a anunciar unas cosas que luego, cuando tienen que demostrarse la voluntad política, que es en los presupuestos, cuando se ponen y se consignan las partidas presupuestarias, no en absoluto se hace.